Buenas tardes, mi nombre es Luisa y mis temas a exponer son el Imperio Romano y Principado de Diarquía. El Imperio Romano. El Imperio Romano es considerada la civilización más grande, poderosa e importante de la historia occidental. Comenzó en el año 27 a.C. y terminó en 476 d.C. Se extendió del río Rin a Egipto, llegaba a Gran Bretaña y al Asia Menor. Así establecía una conexión con Europa, Asia y África. Llegó a ser uno de los imperios más poderosos de la historia. El imperio vivió dos etapas durante su historia, llamadas el Alto Imperio y el Bajo Imperio. Durante el Bajo Imperio es donde llegó la tan conocida división en dos del imperio. El Imperio de Occidente con capital Milán, el cual desaparecería en el año 476 como consecuencia de los ataques germanos, y el Imperio de Oriente se pasó a llamarse el Imperio Bizantino, que se trasladó a la ciudad de Bizancio, llamado luego Constantinopla, y más tarde Estambul, el cual desapareció en 453 a causa del Imperio Turco. Ok, ahora les voy a hablar un poco sobre las características del Imperio Romano. Durante gran parte de su historia, su capital fue la ciudad de Roma. A partir del reinado de Constantino, y luego, cuando el imperio fue dividido, la ciudad de la parte oriental fue la ciudad de Bizancio, Constantinopla. Su idioma oficial era el latín. Hacia finales del periodo, el Imperio Romano de Oriente, el idioma oficial pasó a ser el griego hasta la adaptación del cristianismo como religión oficial, la religión del Estado de Roma. Era politeísta, es decir, incluía a muchos dioses. Los emperadores también eran divinizados. Para el año 117 después de Cristo, cuando el imperio llegó a su máxima extensión, ocupaba más de 7 millones de kilómetros cuadrados de territorio. La ubicación del Imperio Romano. La extensión del Imperio Romano varió a medida de que se incorporaban o se perdían territorios por conquistas. En el momento de mayor expansión llegó a abarcar más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Incluía todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo, gran parte de Europa hacia el norte y parte de Asia Menor, desde el Mar Negro hasta el río Tigris en la Mesopotamia asiática. Ahora les hablaré un poco sobre el Principado y la Diarquía. El Principado en la antigua Roma. El Principado es el periodo de la historia de Alto Imperio Romano, que va desde el ascenso de Octavio Augusto en el año 27 a.C. hasta el año 235 después de Cristo, momento en el que se produjo la muerte de Alejandro Severo y se inició la llamada anarquía militar. Este tipo de gobierno es el resultado de la evolución de las instituciones republicanas, adaptándolas a las provincias imperiales y su propio tesoro, y los antiguos organismos con las provincias senadoras o tesoro público. El Principado nació a partir de la acumulación de cargos realizados por el heredero de Julio César y César Augusto, que tras la batalla de Actium en el año 31 a.C. acumuló los poderes de tribuno, de inmunidad tribunicia y decisiones senatoriales.
gobernante supremo de Roma, comandante en jefe de ejército y promulgador de leyes. Primer hombre del Senado. Estos cargos fueron los mismos que acumuló Julio César, padre adoptivo de Augusto, durante su mandato como dictador vitalicio, y que provocaron que fuera asesinado por una facción conservadora que le acusaba de querer proclamarse rey de Roma. La razón de que Augusto no fuera asesinado de igual forma se debió a la manera en adquirir los cargos y el título que se dio a sí mismo como nuevo autócrata de Roma. La diarquía. En la antigua hubo un ejemplo de diarquía, cuando reinaron juntos los agiadas. En Roma, la primera diarquía citada por los historiadores se produjo desde los primeros años de la fundación de la ciudad. La diarquía de Rómulo y Tito Tasio, instaurada tras la guerra de Roma, con los sabinos, que siguió al famoso rapto de las Sabinas, se prolongó hasta el momento en el que Tasio fue muerto por una familia enemiga y Rómulo no intervino ni en su defensa ni para vengar a su compañero. Con la instauración de la República Romana se confió el poder a 2 cónsules que se alternaban a la cabeza del gobierno y del ejército. A pesar de que la teoría hablaba de paridad de dignidades y de derechos, no siempre el poder diárquico se gestionaba de modo previsto. Un famoso caso de mayor influencia de un diarca sobre otro es el de Julio César, cuyo carisma en el año 59 a.C. fue excesivo para su compañero Marco Calpurnicio, que no luchó refugiándose en su casa. Se habló entonces irónicamente del consulado de Julio y César. Buenas tardes, yo soy integrante del equipo 4 y nos tocó platicar acerca del Principado o diarquía. A mí en lo particular me tocó el tema de fondo político. Aquí en fondo político, en los comicios, la labor prácticamente era nula. O sea, nos comentan aquí que no había labor en los comicios. Las convocatorias para su reunión llegan al punto que casi desaparecen. Dice que aquí el Senado va absorbiendo la facultad de los comicios, porque realmente los integrantes no hacían su labor. Entonces aquí el Senado es el que toma la iniciativa y absorbe la facultad de los comicios. El emperador obtiene gradualmente mayor poder. Llega a reunir en su persona todos los cargos públicos. Emite medidas legislativas que conocemos con el nombre de constituciones imperiales. Aquí es donde el Senado le da mucha facultad, la mayor facultad, el mayor poder al emperador. Y este a su vez emite medidas legislativas que hoy conocemos con el nombre de constituciones imperiales. ¿Qué son las constituciones imperiales? Las constituciones imperiales son los edictos, los decretos, los rescriptos y los mandatos. Regulación pública y privada, esos son los edictos. Los decretos son los pronunciamientos dentro de los juicios o procesos judiciales. Los rescriptos son respuestas a las inquietudes que tenían los administradores o algún ciudadano que tenía en lo particular alguna inquietud. Y los mandatos son órdenes a la administración pública que el emperador daba a la administración pública a los gobernadores. Dice que es en esta etapa donde se va concentrando el poder de legislar, en la medida que esta facultad es paulatinamente cedida por el Senado. Eso sería en cuanto al tema político.
Y también me tocó la parte que son fondo social, económico y religioso. Dice que aquí el emperador alcanza su mayor esplendor en todos los aspectos, pero al mismo tiempo inicia la decadencia. En un principio no es notoria, nadie se da cuenta de que venía en decadencia el imperio, y mucho menos en su momento fue aceptada por el imperio romano. Sin embargo, esta se ve reflejada en la vida del pueblo, así como en las medidas jurídicas que los gobernadores toman para controlarla. Yo creo que aquí la parte más primordial es que alcanzó su mayor esplendor, pero al mismo tiempo venía en decadencia y nunca fue aceptada por el imperio romano. Sin embargo, el que realmente lleva la de le cae la carga, la lleva la de sufrir es el pueblo, en la forma de vida que tenían, de acuerdo a las constituciones imperiales. Eso sería todo, muchas gracias. Bueno, compañeros, pues yo les voy a explicar el tema de las fuentes formales del derecho clásico. En la concepción moderna se tiene que las fuentes formales del derecho son la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina jurídica, el acto jurídico y el acto corporativo. Ahora les voy a explicar cada uno de ellos. La costumbre es el modelo de conducta observado reiteradamente en una comunidad que, de acuerdo con el ambiente social en el cual se desenvuelve, obliga a los miembros de dicha comunidad a cumplirla. La jurisprudencia es una fuente del derecho compuesta por los actos posados de los que han derivado la creación o modificación de las normas. La doctrina jurídica, esta tiene como gran trascendencia en el ámbito jurídico. Surge principalmente de las universidades que estudian el derecho vigente y la interpretan dentro de la ciencia del derecho. Bueno, ahora les voy a explicar el acto jurídico. El acto jurídico es el acto humano voluntario o consciente ilícito que tiene como fin inmediato establecer entre las personas o relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos. El acto corporativo tiene como finalidad crear o producir normas jurídicas generales. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rey Rodríguez y a mí me tocó el tema de imperio absoluto, autocracia y dominado. Dice que el periodo que conocemos con el nombre de imperio absoluto, en el cual todos los poderes se concentran en manos del emperador, es una época de franca decadencia. Abarca del reinado de Diocleciano del año 284 hasta la caída de la ciudad de Roma en 476. Por lo que toca al Imperio Romano Occidental y hasta 1453, fecha en la que cae la ciudad de Constantinopla y termina el Imperio Romano de Oriente. Durante ese periodo hubo levantamientos y guerras civiles e invasiones de los pueblos bárbaros, a quienes ya no podían contener. En el año 330, el emperador Constantino trasladó la capital del imperio a la ciudad de Bizancio, dándole el nombre de Constantinopla, y se convirtió al cristianismo, reconociéndola como religión oficial del Estado. En el año 305, Teodosio I divide el imperio entre sus dos hijos, el imperio occidente, con capital en la ciudad de Rávena, a su hijo Honorio, y el imperio oriente, con capital en Constantinopla, en manos de Arcadio. El imperio de Occidente tuvo una vida breve, ya que en el 1410 el rey bárbaro Alarico saqueó Roma y en el 476 el emperador Rómulo Augusto, último emperador, se rinde
ante las invasiones germánicas y es destronado por Odacro. El Imperio de Oriente o bizantino tuvo una larga existencia hasta su caída en 1453, cuando la ciudad de Constantinopla fue tomada por los turcos. Asimismo, dice que el Imperio absoluto es la fase del derecho posclásico, que no es una decreativa. Los jugaristas de la época se dedican a ordenar y compilar la producción jurídica de las fases anteriores. La autocracia es un sistema de gobierno en el cual el poder y la toma de decisiones se concentran en una sola figura. Este concepto sociológico, político y económico procede de la antigua Grecia. Ejemplos del régimen autocrático son las antiguas monarquías absolutas europeas o dictaduras de cualquier tipo de ideología. No obstante, el elemento autocrático es la personificación del poder en una sola persona, y el sistema dictatoriales o autoritarios son mediante élites políticas, militares o económicas, y se realizan por la fuerza mediante golpes militares. El dominado o Imperio Romano tardío, del año 284 al 641, fue la última fase despótica del gobierno romano después del periodo conocido como Principado, iniciando en 27 a.C. con Augusto, el primer emperador, y se considera que comenzó en el año 284 con Diocleciano. Después de la crisis del siglo II, en los años 235 y 284, y terminando cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el 466, y el Imperio del Este con la caída de Justiniano en el 565 y el de Heraclio en el 641. Es cuanto son estos tres tipos de imperios. Lo que me tocó, le agradezco su atención. Que pasen buenas tardes. Ahora vamos a explicar el fondo político, social, económico y religioso del imperio absoluto, autocracia o dominado. Siendo muy importante el fondo político porque jugó un importante papel dentro del imperio absoluto, ya que los poderes de este imperio se concentraban en manos del emperador, en la cual es una época franca decadencia, porque ocurrió una gran crisis y una gran caída de aquellos imperios que estaban dentro de este gobierno. El periodo histórico político inicia con el reinado del Diocleciano en el año 248 hasta la caída de Roma en el año 476. Y el Diocleciano fue aquel que dio nombre por imperio absoluto a este imperio. La estructura de este imperio cayó en una gran crisis que trajo como consecuencia, la separación del Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriente. Y de igual forma, durante este periodo se dieron incontables levantamientos y guerras civiles, invasiones de los pueblos bárbaros, de tal forma que era muy difícil para este gobierno. La desorganización que reinaba demasiado en este periodo histórico fue reconocido como crisis del siglo III, que fue en el año 235 después de Cristo hasta el año 285. Por lo tanto, el Diocleciano lo que tuvo que hacer fue regular el caos que se daba en el territorio romano en el año 286. Y es por eso que él implanta la tetrarquía,
conformado de 2 Augustos y 2 Césares, ya que la tetrarquía era la forma de gobierno mediante la cual el poder lo comparten 4 personas que se llaman tetrarcas, o así se le denominaba. De igual forma, la tetrarquía fue el sistema de gobierno colegiado instaurado por el emperador romano Diocleciano en el año 284 después de Cristo. Ya conformada la tetrarquía con los 2 Augustos y los 2 Césares, primero que nada los 2 Augustos nombraron simultáneamente a los 2 Césares, en la cual era Galerio y Constancio Cloro. El imperio quedó debajo el mando de los 2 Césares y los 2 Augustos, ya que los 2 Augustos eran los que se encargaban de la defensa del imperio y los 2 Césares eran los que se encargaban de ayudar y reemplazaban lo que era el caso de impedimento o muerte. El Diocleciano lo que hizo fue dio una nueva tetrarquía en la cual determinó que los 2 Augustos iban a renunciar a los 20 años de gobierno, dejando solamente a los 2 Césares, en la cual él le iba a dar otro nombre nuevo. Pasando a lo que fue la separación del Imperio Romano Occidental con el Imperio Romano Oriente, el Imperio Romano Occidental pues se separó de ella porque le esperaba una poca vida breve dentro de este imperio. Y por lo tanto en el año 410, Roma fue saqueada por el rey bárbaro Alarico, y es por eso que igual este imperio se separa del Imperio Oriente. Y el Imperio Romano, o igual conocido como Imperio Bizantino, iba a tener una larga vida de existencia dentro de este gobierno, y él iba a gozar de momentos de triunfo hasta la caída de Constantinopla, en la cual es tomada por los turcos en el año 1453, y iba a terminar otra vez con el Imperio Oriente, o igual conocido como el Imperio Bizantino. Y fue así como fue dada la política en este imperio. De igual forma, tuvo fondos económicos, sociales y religiosos, ya que no fueron tan resaltados como el fondo político, que tuvo un gran papel dentro de ella. Pero en el fondo económico, durante este periodo histórico político, los emperadores trataron de solucionar aquellos problemas que tenían. Esos problemas pues eran problemas agrícolas, en la cual fueron concediendo tierras a los bárbaros, aunque para ellos no fue suficiente. Y de igual forma el comercio decayó debido a la inseguridad de los comerciantes, y el impuesto aumentó demasiado y contribuyeron al ahogo económico, y la moneda se despreciaba demasiado, y las calles y caminos cayeron en una gran ruina. En el aspecto social, durante este imperio se mantiene la burocracia imperial pagada, y las manifestaciones culturales en todas las artes continuaban, pero no presentaban ningún avance sobre ellas. Y el poder estaba representado en 2 clases sociales, y por último también todos los habitantes del imperio eran reconocidos como ciudadanos. Y por último, el aspecto religioso, el emperador Constantino se convierte al cristianismo y lo reconoce como religión oficial del Estado.
En esta fase, el cristianismo se convirtió primero en una religión tolerada. Ya en el año 328 era una religión totalmente oficial. Y fue así como se llevó a cabo cada uno de estos aspectos, esperando que haya quedado claro en el aspecto más de fondo político, ya que tuvo un importante papel dentro de este imperio. Y es todo sobre esta parte. Bueno, compañeros, a mí también me tocó hablar sobre las fuentes formales del derecho vulgar. El derecho vulgar romano no es una cuestión del todo pacífica en la historiografía jurídica. Sin embargo, reviste una recepción del derecho romano y la construcción del ius comune medieval, raíz de nuestro sistema jurídico. También el derecho vulgar representa la reacción popular, la tendencia práctica frente a nociones teóricas y complejas. El derecho vulgar de Bajo Imperio aparece como resultado de la simplificación y corrupción del derecho clásico y de su adaptación a la práctica provincial.